Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Cuando iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomó aparte a los 12 y les dijo por el camino: ya veis que subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas, lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y el tercer día resucitará. Mateo 20, 17 al 19. Bienvenidos al episodio 395, tal vez 96, voy a revisar. Estos días estaba completamente agotado y desgastado, pero ya estamos de vuelta y vamos a igualarnos con la lectura de Kant, pero vamos a hacerlo de una forma mucho más didáctica. Estamos en el episodio 396 y claro, hay que hacerlo más metódico, más entendible. Vamos a dar un resumen ahora y al final un resumen de lo que ha aportado este capítulo. Bien, entonces, claro, entonces hay que distinguir, hay que hacer una introducción ahora, ¿verdad? Hay dos libros acá: la doctrina trascendental de los elementos, y luego está este segundo libro que entramos hoy mismo, es la dialéctica trascendental. En la doctrina trascendental hay dos grandes secciones. La primera es la estética trascendental y la segunda es la lógica trascendental. En la estética trascendental corresponde a las condiciones de la sensibilidad, y en la lógica trascendental corresponde a las condiciones del entendimiento y de la razón. Entonces, en la estética trascendental va a estudiar todo lo que es la sensibilidad, intuiciones sensibles de los objetos y demás. Entonces acá habla de dos cosas: la intuición pura y las características de espacio y tiempo. La intuición pura corresponde a espacio y tiempo, porque todo conocimiento tiene que comenzar con la experiencia, pero la experiencia misma requiere estas formas a priori que van a estructurar todo. Entonces estas formas a priori que van a estructurar todo son espacio y tiempo. Espacio es la forma pura de la intuición externa y tiempo es la forma pura de intuición interna. Y claro, va a hablar más adelante de un tiempo externo también, pero esto hay que dejarlo en los detalles, pero la cosa es que entiendas completamente todo el libro de Kant. Luego vienen las características de este espacio y tiempo. Primero, este espacio y tiempo es a priori, o sea, es antes de la experiencia, y no es lo que la experiencia nos va a transmitir, sino que es lo que va a posibilitar que nosotros experimentemos. Ese es el giro copernicano que hace Kant. Bueno, uno de los tantos giros que hace, pero este es el principal. Y luego, otra característica es que es una forma de intuición, no por conceptos, no son abstracciones generales, sino que son la estructura misma para percibir. Sin este espacio y tiempo nosotros ni podríamos hablar, ni podríamos decir cualquier cosa. Eso es lo que dice Kant. Bueno, eso es lo que quiere llegar Kant, que entendamos. Y luego está la condición de posibilidad de la experiencia, donde todo lo que aparece siempre está situado en espacio y tiempo, siempre. Nosotros mismos, incluso ahora mismo al juzgar, ya estamos en espacio y tiempo. Cualquier cosa que nosotros le demos unas palabras o un juicio, ya estamos en espacio y tiempo. Entonces, la conclusión de primera parte del libro, la doctrina trascendental de los elementos, es que los objetos empíricos son los fenómenos, porque se nos aparecen bajo estas formas, ¿no? Bajo estas formas de la intuición espacio y tiempo, ¿no? De la intuición a priori de sensibilidad, que es espacio y tiempo. Entonces, la cosa en sí misma, más bien, que es lo profundo de toda la realidad del noumeno, la cosa en sí misma no se puede conocer. Eso está diciendo acá, porque espacio y tiempo ya constituye un tipo de desenlace consecuente a la cosa en sí misma, ¿no? Y claro, más adelante nos va a hablar de la sustancia fenoménica, pero esta sustancia fenoménica también hay un tipo de síntesis, hay un tipo de armonía. Ya estamos en sentido leibniziano, pero para explicarme esto, hay un tipo de armonía entre la sustancia fenoménica que se construye y claro, esta tiene su categoría, sus leyes y demás, y la construcción de las categorías que yo tengo.
espacio y tiempo como formas a priori de la sensibilidad, las categorías del entendimiento, los principios del entendimiento unifican. Los principios del entendimiento son los que son esta intercepción entre la sustancia fenoménica y el conocimiento que yo tengo, ¿no? Entonces aquí hablaría de un espacio objetivo, de un espacio como general, ¿no? Perdón, de un tiempo general, porque recordemos que tiempo es incluso más importante que el espacio. En la filosofía de Kant, el tiempo corresponde a muchos capítulos para explicar esta parte precisa, ¿no? De cómo la sustancia fenoménica se relaciona con mis categorías de entendimiento para conocer aquella verdad, para experimentar aquello, ¿no? Entonces, por eso el tiempo es muy importante en Kant. Y claro, Kant ya estaba previsualizando que hay dos tipos de tiempo: el tiempo objetivo, el tiempo subjetivo, ¿no? Estaba adelantando este tipo de relativismo que vemos en Einstein, pero claro, que Kant ya hace este énfasis muy profundo en la co-construcción de la realidad por medio de la co-construcción epistémica de la realidad, ¿no? Para ser más técnicos y precisos o sea, para los que no saben filosofía, en la co-construcción de cómo conocemos la realidad, ¿no? Pero también está diciendo de cómo se construye la realidad. Por eso Kant menciona esta lógica trascendental que vamos a ver ahora, que es en la segunda parte. En la segunda parte de la doctrina trascendental de los elementos viene la lógica trascendental, pero creo que nos quedamos cortos hablando de la estética trascendental, porque la estética trascendental corresponde a la parte más esencial de la crítica de la razón pura, ¿no? Pero por cuestiones de tiempo vamos a hablar de la lógica trascendental. De todas formas vamos a repetir el día de mañana con más precisión. El día de hoy también vamos a hablar un poco de Kant, pero quiero que se entienda resumidamente todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos hablando y en qué punto estamos, ¿no? En la doctrina trascendental de los elementos llega luego la lógica trascendental como segunda parte del libro, ¿no? Entonces aquí habla de la analítica trascendental. La analítica trascendental corresponde al entendimiento. Entonces el entendimiento busca condiciones a priori del pensar. Y ahí están las categorías, 12 categorías: cantidad, cualidad, relación, modalidad, que se dividen en 3. Entonces Kant menciona que no recibimos datos, sino que pensamos mediante conceptos, o sea, mediante estas categorías. Y claro, aquí hay tipo de un esquema trascendental, un esquematismo trascendental para que las categorías se apliquen a la experiencia. Y esto es lo que importa, porque corresponde a la lógica trascendental, donde los esquemas son este puente, y claro, el tiempo aquí actúa como mediador que va a conectar las categorías y va a conectar los fenómenos. Por eso mencionamos que el tiempo era muy importante, ¿no? No se olvide, hay 12 categorías, hay esquemas trascendentales. Bueno, dentro de ahí nos va a hablar de la síntesis de aprehensión, nos va a hablar de muchos conceptos, pero en resumidas cuentas es eso. Y luego nos va a hablar de los principios puros del entendimiento, donde de las categorías, que son 12, divididas en 4, divididas en 4 clases, surgen los principios trascendentales, que también son 4. Y en toda la filosofía kantiana vamos a ver ese número, siempre son 4, ¿no? Y claro, en estos principios trascendentales están las analogías, las analogías, los axiomas, las anticipaciones, los postulados que van a regular la experiencia posible. Ellas van a decirnos qué cosa es posible experimentar y qué cosa no es posible experimentar. Entonces, bajo estas cuatro principios trascendentales del entendimiento. Y claro, aquí el entendimiento no crea los fenómenos, pero sí determina cómo lo vamos a pensar, cómo lo vamos a experimentar. Entonces solo conocemos lo que puede ser ordenado por espacio y tiempo y las categorías. Aquí agrega las categorías incluidas ahí. Y en esta dialéctica trascendental está incluida la dialéctica trascendental. La dialéctica trascendental que corresponde a la razón pura y las ilusiones. Aquí, esto es lo último que dejamos en el episodio anterior, porque estamos en el segundo libro, que es la dialéctica trascendental propiamente dicho. Y claro, aquí en esta segunda parte
que es la parte introductoria, por así decirlo, de este segundo libro, de la lógica trascendental, habla de la razón pura, ¿no? De las ideas trascendentales que vimos, que la razón siempre busca lo incondicionado en lo condicionado, porque nosotros buscamos lo condicionado siempre, por medio de la razón buscamos, yo estoy acá, entonces mis papás tuvieron sus papás tuvieron sus papás, entonces buscamos esta parte condicionada para que tenga esta coherencia interna en todo lo que juzgamos, en todo lo que percibimos, ¿no? Si estoy en el libro, en la página 295, he pasado a la página 294 y así sucesivamente. Entonces la razón siempre busca esta parte condicionada, ¿no? Pero hay una parte de la razón y claro, la razón tiene dos funciones, la ascendente y la descendente, pero no vamos a especificar en este tipo de tecnicismos. Simplemente vamos a dar este resumen preciso en dónde estamos ahora, dónde estamos ubicados ahora. Entonces la razón busca lo incondicionado, es decir, explicaciones últimas, explicaciones trascendentales que trasciendan toda la experiencia. La razón siempre busca esto, no llega al punto de buscar esto. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, ¿no? Es su naturaleza de la razón. Entonces la razón busca, no busca, sino que encuentra que tiene que haber un alma, tiene que haber un mundo, tiene que haber un Dios, tiene que haber un alma que es la unidad absoluta del sujeto, tiene que haber un sujeto preciso, un sujeto exacto, un sujeto absoluto, tiene que haber un mundo, o sea, la totalidad absoluta de toda la serie de los fenómenos, todas las relaciones, todo lo condicionado, tiene que haber una unidad, una totalidad absoluta, que sería mundo, y luego viene el ser supremo, que es el fundamento de todo lo posible, es la síntesis de todo lo que es la síntesis, en este caso del sujeto absoluto y del mundo absoluto, y la síntesis de todo lo que se experimenta mediante esta relación. Y claro, ahí surge la idea de Dios como ser supremo, fundamento de todo lo posible. Y Kant menciona que existen ilusiones trascendentales, que básicamente las relacionan, ¿no? El alma con la psicología, el mundo con la cosmología y Dios con la teología, ¿no? Que eran ciencias que se trataban de estudiar estos límites. Pero acá Kant es una crítica a Leibniz, porque claro, es muy idealista, ¿no? Y claro, le dice a Leibniz que está construyendo está construyendo castillos de cartas en el aire, y claramente está confundiendo el nómeno con el fenómeno, porque recordemos que Leibniz, acá también voy a entrar en tecnicismo, si no quiero entrar en tecnicismo, ¿no? Porque no es correcto, pero ya, entonces para acabar, Leibniz veía las cosas, por ejemplo estos lentes, los veía como nómeno, como cosa en sí misma, porque había una correlación entre las mónadas y la experiencia externa, porque las mónadas eran un espejo de todo el universo. Todo el universo es un reflejo de las mónadas. Entonces había este tipo de relación predefinida, perfecta, entre lo que pasaba a nivel causal en el mundo fenoménico, en el mundo real, y en el mundo de la cosa en sí misma. Había un tipo de correlación perfecta, correlación divina. Por eso mencionaba que estamos en el mejor de los mundos posibles. Entonces Kant está diciendo que esto no tiene sustento porque se necesita de experiencia para conocer aquello, ¿no? Entonces, para conocer cualquier cosa incluso. Entonces Kant está diciendo que alma, mundo, Dios, no podemos experimentarlo y por lo tanto no podemos conocer aquello, ¿no? Pero entonces, ¿por qué la razón se pregunta esas cosas? Y claro, ahí se relaciona con la pregunta fundamental de la crítica de la razón pura, que es los juicios sintéticos a priori. ¿De dónde vienen los juicios sintéticos a priori? Los juicios sintéticos a priori son la base fundamental de justificación para el libro La crítica de la razón pura. Y luego vienen las ideas trascendentales, ¿no? Las ideas trascendentales que vimos en el episodio anterior, donde la razón toma ideas como si fueran objetos reales, ¿no? Cuando en verdad solo son conceptos regulativos, son conceptos que van a regular hasta dónde podemos pensar y qué cosas no podemos pensar. Entonces aquí nacen los raciocinios dialécticos, ¿no? Que es el paralogismo, las antimonias, lo ideal, y claro, aquí va a relacionarlo profundamente con las ideas trascendentales. Por ejemplo, la psicología racional, que es claro, que se basa en los paralogismos, corresponde a una mortalidad del alma. Las antinomias, que corresponde a la cosmología racional, corresponde a las contradicciones sobre el mundo. Claro, porque se pasó de ver de este giro copernicano, ¿no? De que estamos en el centro del universo y después cambia la ciencia y
nosotros estamos en el centro y todo el mundo tiene que girar y tiene que armarse el conocimiento científico, una certeza de que el hombre existe, ¿no? Pero aquí entra en una contradicción porque hay ciertos fenómenos que no ocurren de esa forma, ¿no? Que no ocurren por el sujeto pensante, sino que, como Kant diría, hay un tipo de conocimiento a priori que no hemos entendido, ¿no? Una nueva ciencia que él está tratando de armar. Entonces entra en contradicción sobre el mundo. Ya no existe esta cosmología racional de datos precisos, sino que hay un tipo de contradicción sobre el relativismo, ¿no? Y aquí podemos hablar de las últimas avances en indeterminación en la naturaleza, como la termodinámica no estacionaria, ¿no? Que unos mínimos cambios en la naturaleza provocan fenómenos naturales muy complejos y indeterminados. Pero bueno, no vamos a entrar en tecnicismos. Y luego viene el raciocinio dialéctico de lo ideal, ¿no? Que es la teología racional, los postulados de Dios como ser necesario. Entonces la razón no puede demostrar la realidad del alma, de la libertad, de la eternidad de Dios, ni de la existencia de Dios como objetos de conocimiento. Sin embargo, estas ideas cumplen esta función regulativa, orientan la investigación hasta qué punto vamos a ver, y también hacen esta unificación del saber, ¿no? Relacionan. Se relacionan lo ideal, las antinomias y los paralogismos. Bien, y ahora el segundo libro que estamos leyendo, que es la dialéctica trascendental en sí misma, nos va a hablar en la primera sección sobre el paralogismo de la razón pura. O sea, va a explicar por qué se relacionan estas ideas. Y bien, siento que he omitido muchas cosas también, ¿no? Bastantes, yo diría. Pero creo que se entendió en qué punto nos encontramos ahora. Ahora ese libro segundo corresponde a la dialéctica trascendental, que es básicamente las inferencias dialécticas de la razón pura. Bien, entonces vamos a empezar el día de hoy o mañana a hablar sobre este segundo libro, ¿no? Entienda antinomia como esta parte de la razón que busca ir al fundamento último, pero no puede responder. No tiene esta experiencia posible para responder esas preguntas fundamentales, ¿no? Y claro, Kant nos habla de 4 antinomias que no quiero adelantar tampoco, pero corresponde a eso, las antinomias, ¿no? Son esta contradicción inevitable que tiene la razón consigo mismo. Bien, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, ya saben, conózcanse a sí mismos, pregúntense por qué pienso esto, por qué siento esto, tengan mucha fe y sean por favor felices. Nos vemos el día de mañana. Ya entramos en el libro segundo, la dialéctica trascendental, y hoy dimos este pequeño resumen que hemos podido ampliarlo, ¿no? Mañana vamos a ampliar un poco más, pero quiero que se entienda un poco dónde estamos ubicados hasta el momento. Y si no entienden aún, escriban en los comentarios y volvemos a resumir detalladamente o las partes que hemos omitido, ¿no? Porque ya estamos casi 300 páginas y claro, este resumen de 16 minutos corresponde a materias sumamente precisas para entender la crítica de la razón pura y el punto que vamos a entrar ahora, ¿no? Que es la dialéctica trascendental, que ya es una parte mucho más técnica, ¿no? Entonces tenemos que tener esto para esto anterior de la doctrina trascendental de los elementos del primer libro, para entender a profundidad sobre este segundo libro, ¿no? Que es la dialéctica trascendental en sí misma. Bien, entonces nos vemos el día de mañana, cuídense todos y nada, hasta mañana.